Amigos y amigas, pasamos de inmediato a otros temas y les contamos que nuestra compañera Camila Villasís dialogó con Antonella Calle, vocera del colectivo Yas Unidos, quien se refiere a la audiencia efectuada el pasado 18 de abril, donde se escuchó las posiciones de la sociedad civil y del Estado, previo a que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el dictamen de constitucionalidad de la propuesta de consulta popular del Yasuní. Carmen Corral, la jueza de la Corte Constitucional y ponente de la causa, convocó a las partes interesadas a exponer sus posturas. Recordemos que el pasado 14 de marzo los integrantes del colectivo presentaron ante la Corte una denuncia en contra de Corral, alegando que se violaron sus derechos al debido proceso y por discriminarlos al mantener un retraso injustificado en el tratamiento de este proceso de la consulta. La propuesta de consulta del Yasuní lleva 10 años en espera de una respuesta por parte del Estado. Desde el gobierno se ha señalado que se pide se archive el proyecto. Vamos de inmediato con nuestra compañera Camila Villasís para conocer más del tema. Corape informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvi. En este momento nos encontramos al norte de la capital ecuatoriana junto a Antonella Calle, quien forma parte del colectivo Yas Unidos, para hablar sobre esta audiencia que tuvo lugar el pasado 18 de abril, cuál fue el resultado, qué alegatos presentaron ellos, por parte del Estado también qué alegatos se presentaron en la audiencia, y para conocer un poco más de qué es lo que esperan para un dictamen final. Bienvenida, Antonella Corape, Medios Comunitarios. El 18 de abril se desarrolló esta audiencia que ustedes vienen esperando desde hace muchísimo tiempo. Pasaron más de 150 días que no les daban una fecha para una audiencia. ¿Qué fue lo que pasó en esta audiencia? Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, la audiencia que tuvimos el día este martes fue muy importante y fue una cosa histórica para el Yasuní, porque recordemos que esta consulta por el Yasuní se propuso hace 10 años, en el 2013, ¿no? Y esta audiencia se debió de llevar a cabo hace 10 años, pero por las condiciones de ese momento del país y del gobierno de turno no se permitió que pase esto, y finalmente luego de 10 años la consulta que dice básicamente: ¿está usted de acuerdo que el crudo del Yasuní se quede en el subsuelo? Dice eso la pregunta. Esta pregunta por fin llegó a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional haga el control material de la pregunta y diga: esto es constitucional o no, para que dé su dictamen, ¿no? Y finalmente esta audiencia fue el día martes, y fue muy importante desde varios aspectos, ¿no? Primero, nosotros presentamos los alegatos representados por nuestro abogado, que es Ramiro Ávila. Y después también el Estado y sus instituciones, como el Ministerio de Ambiente, Petroecuador y otros ministerios, la presidencia, tuvieron también su oportunidad de dar sus alegatos. Y bueno, vemos con mucha preocupación los argumentos que expresó el Estado ecuatoriano. Primero porque la representante de la presidencia, es decir, la representante del gobierno de Guillermo Lasso, dijo explícitamente a la Corte que pide que se archive la pregunta, que se archive el caso, es decir, que no dé paso a la consulta popular, ¿no? Esto lo vemos como algo muy, muy grave, porque finalmente este pedido es una demostración de que a este gobierno no le interesa la democracia directa, la participación directa, porque si bien esta es una pregunta que pretende defender el Yasuní y defender la vida de los pueblos aislados, de la naturaleza, también es una pregunta que nos lleva a un ejercicio democrático, de democracia directa, que en este país se da muy poco, ¿no? Estamos acostumbrados a ir a votar cada 4 años y de ahí no hacer nada más. Pero esta pregunta es importante porque nos pone a nosotros, al pueblo, a las y los ciudadanos, esa responsabilidad de decidir qué tipo de país queremos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue por un lado un pedido desde la presidencia, y el otro de las otras instituciones del Estado, como del Ministerio de Ambiente, que no nos sorprende, pero sí nos seguimos llamando y nos ponemos de alerta con esto. El Ministerio de Ambiente se dedicó a defender igual la explotación del Yasuní, cuando es el Ministerio de Ambiente que debería de defender, digamos, ¿no?, el ambiente, como su nombre lo dice, pero nada de esto pasó. Tenía un discurso muy similar a Petroecuador, y básicamente para ellos la pregunta no tiene que pasar porque, según sus argumentos, esto afectaría a la economía del país. Y esto se ha dicho, no solo se dijo eso en la audiencia, sino lo han dicho varios representantes, voceros del gobierno, algo que es totalmente
falso, ¿no? Hay que ver que los recursos que han salido, los excedentes que han salido del petróleo, desde que el barril de petróleo subió de precio como aproximadamente en el 2020, o sea, algunos años, estos recursos se están yendo no se está invirtiendo en salud social o en educación, y eso es evidente, lo vemos cuando vamos a un hospital y no tenemos acceso a la salud, ¿no? Es muy evidente, y eso más bien se está yendo para cumplir con, esos fondos se están yendo más bien para cumplir con las medidas puestas por el FMI desde el gobierno de Lenín Moreno y con el gobierno actual, ¿no? Entonces, no es que la plata del Yasuní tampoco se está yendo a inversión social, y aún así, fuera el caso, recordemos que los derechos de los pueblos aislados no pueden, son seres humanos como nosotros, no puede estar condicionado por el tema económico, ¿no? Entonces, bueno, como en resumen un poco eso fue la audiencia, ¿no? Por una parte nosotros presentamos nuestros alegatos y las instituciones del Estado insistían en que se tiene que archivar la pregunta. Los alegatos que ustedes presentaron, dentro de estos exigieron 3 cosas. ¿Puedes explicarnos un poco más? Sí, bueno, el primero fue obviamente que se dé paso a la pregunta del Yasuní, que se apruebe. La otra, por lo tanto, que esta pregunta lo que tiene que ser, ¿no es cierto?, es que las actividades petroleras, una vez que gane la pregunta en consulta popular, se tienen que retirar progresivamente las actividades petroleras en la zona. Eso básicamente fue lo que pedimos. También igual dicen que en caso de tener una respuesta favorable por parte del pueblo ecuatoriano, que se disponga desde la proclamación de los resultados mantener el crudo del bloque 43 indefinidamente en el subsuelo y se ordene el retiro ordenado y con veeduría ciudadana y programado desde las plataformas y pozos petroleros actualmente en funcionamiento. Coméntanos un poco más. Sí, es importante porque hay que ver que la pregunta del Yasuní, cuando nosotros lo propusimos hace 10 años, en el bloque 43, que es este bloque del Yasuní, todavía no había actividad petrolera, ¿no? Pero han pasado 10 años y ahí la extracción de petróleo se comenzó a hacer en el 2016. Entonces hay en lugares en donde ya se está explotando, pero hay otros lugares en donde no. Entonces, básicamente, con esta pregunta, lo que se tendría que hacer, por una parte, es en los lugares donde ya se está explotando, se tendría que hacer un retiro progresivo de las actividades para que ya se deje de extraer. Se tendría que dejar de extraer, pero lo que nosotros hicimos es un retiro progresivo, ¿no es cierto? Pero esto sí, con veedurías ciudadanas, es decir, con la gente que esté mirando que se haga de la mejor forma. Nosotros no confiamos en la industria petrolera. Lo que ha hecho históricamente aquí la industria petrolera es, como hizo Texaco, cuando se van, hacen remediaciones, entre comillas, que dicen que ya dejan remediando, pero lo que en verdad pasa es que a veces dejan tapando nomás, pero no hacen remediaciones de verdad, porque obviamente eso implica otros costos, entonces no les interesa. Entonces, por una, eso con veeduría ciudadana. Y la otra es que en los lugares donde todavía no se ha extraído petróleo, en el Yasuní, en el ITT, se tiene que parar, ¿no? Entonces, básicamente esos son los efectos que tendría que tener la pregunta, ¿no? Y aquí es importante decir, porque hay mucho esta preocupación de que la Corte pueda cambiar la pregunta, y es importante resaltar que la Corte no podría cambiar la pregunta, porque si la Corte cambia estaría vulnerando los derechos de participación de las 757,000 personas que firmaron por la pregunta, porque esas personas firmaron por esa pregunta, y si la Corte cambia estaría modificando la voluntad, digamos, que no sabemos si la gente hubiera firmado por otra pregunta, ¿no? Entonces sería vulnerar esos derechos. En caso de que esto se dé y se dé esta vulneración de derechos, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Bueno, hay que recordar, y eso es importante, que como este caso ya va 10 años y fue reiteradamente negado a nivel legal en varias instituciones del Estado, este caso también ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya fue aceptado a trámite. Luego de 10 años, justo el año anterior fue aceptado a trámite. Entonces, estamos ahorita en esa fase en donde la comisión pide información al Estado ecuatoriano para ver si hay una audiencia o qué pasa, ¿no? Entonces, finalmente el caso también ya está en la comisión.
y de cualquier forma, digamos, seguiremos dando esta batalla legal, pero más allá de eso, creemos que si ya la Corte Constitucional quiere hacer algún cambio, sería una vez más vulnerar los derechos de todas las personas que firmaron, que se han venido vulnerando durante 10 años, y además crearía precedentes muy nefastos en el ámbito legal, ¿no? Y eso. Para que nuestro público conozca un poco más, ¿qué efectos está trayendo en este momento la explotación del petróleo en Yasuní? Ya, es muy importante eso y son varios, digamos a nivel más local y también podríamos decir incluso planetario. Pero lo más local es que en el Yasuní viven los dos últimos pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Estos son pueblos indígenas que no viven como nosotros, que tenemos, no sé, tecnología, que tenemos incluso una cédula de identidad como ecuatorianos. Esos están reconocidos, se les reconoce en la Constitución del Ecuador desde el 2008, pero viven en la selva, ¿no? En la Amazonía ecuatoriana, en la parte del Yasuní. Y el problema es que con el avance de la extracción petrolera en el Yasuní, su territorio cada vez se ve más reducido y ya han habido varias masacres a los pueblos aislados porque las petroleras llevan mucho conflicto, ¿no? A la zona. Eso es por una parte. La otra es que también es la contaminación. Recordemos que cuando se dijo que se iba a explotar el Yasuní, se dijo se va a hacer con una tecnología de punta. No va a haber contaminación, no va a haber impacto. Y lo que vemos es que hay todo lo contrario. En el Yasuní, lastimosamente, han habido derrames, hay mecheros, que son estos tubos en donde se quema gas, ¿no? Y sale fuego. Entonces hay varias afectaciones a la zona a nivel ambiental, pero también a nivel social, porque el Yasuní no es un lugar de vida. Habitan animales, habitan especies vegetales y habitan también pueblos, ¿no? Y obviamente se ven afectados porque ya hay agua contaminada por una parte, pero también en el caso específico de los pueblos aislados es que como son pueblos no contactados, digamos, o aislados, se podría, si se sigue avanzando con la explotación petrolera, el Estado ecuatoriano podría estar cometiendo etnocidio contra estos pueblos. En caso de que ya se dé, bueno, también coméntanos, en este momento los jueces van a revisar todos estos alegatos que ustedes presentaron por parte de Yasunidos, por parte del Estado también. ¿Cuándo les dieron fecha para la audiencia? Y también, en caso de que ya se dé paso a esta pregunta, ¿cómo se va a llevar a cabo esta consulta popular? ¿Va a ser a nivel del país? ¿Va a ser solamente en la Amazonía? ¿En qué parte va a ser? Sí, bueno, la jueza ponente tiene hasta el 15 de mayo, que son 20 días que da la ley, para decir su dictamen sobre la pregunta. Y bueno, eso es como en los plazos de la Corte. De ahí, una vez que se dé el dictamen y sea favorable, esto pasa al CNE, al Consejo Nacional Electoral. Y el CNE tiene en total como 70 días para llamar a consulta popular. ¿Ya? En esos 70 días el CNE tiene que poner un plazo, ¿no es cierto? Y dentro de esto se tendría que llamar ya consulta popular, y esa es una cosa muy importante de esta consulta popular, y es que es una consulta a nivel nacional. Con temas de ambiente y por iniciativa popular nunca se ha hecho una consulta así, por eso esta es como la primera iniciativa, digamos, ciudadana. Y también eso lo vuelve más complejo porque el Estado ha hecho sus consultas tránsfugas, porque no han servido para nada con el tema de la naturaleza, pero esta consulta popular es la primera que es propuesta por los ciudadanos y por tanto que requiere de la organización social de todos los ciudadanos, porque no es una consulta que viene del gobierno que tiene los fondos para hacer campaña o yo qué sé. Entonces esta consulta depende de todas y todos que la impulsemos para que gane el sí, ¿no? Porque es a nivel nacional, desde Loja hasta el Carchi, hasta Galápagos, todo el mundo va, eso es muy lindo, también va a poder decidir qué tipo de país queremos, porque la consulta popular, si bien es para defender el Yasuní, los pueblos, la vida que ahí habita, también es por la urgencia de pensarnos en un Ecuador post-petrolero.
la lógica y las economías basadas en el petróleo ya no dan para más en el mundo. Estamos ya viviendo los impactos del cambio climático y justo la alternativa real para combatir el cambio climático es dejar el petróleo en el subsuelo ya. Y eso es justo lo que propone esta pregunta. Antonella, un mensaje final para nuestro público sobre este tema del Yasuní, la iniciativa que ustedes proponen. Muchas gracias. Bueno, sí, les pedimos que estén atentos porque se puede venir ya la consulta que hemos esperado hace 10 años y esto es un ejercicio de participación, de democracia directa. Dejemos de esperar que nos den decidiendo personas que no están respondiendo a nuestros intereses. Como vemos ahorita en el actual gobierno, no responde a nuestras necesidades del pueblo ecuatoriano y por fin esta consulta nos puede dar ese chance, ¿no?, de poder decidir sobre qué queremos y qué país queremos. Así es que estemos como pendientes de este tema y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Antonella, quien nos explicó un poco más de cómo se desarrolló esta audiencia de Yasunidos para que se pare con esta explotación de Yasuní. En este momento la jueza va a revisar los alegatos por parte de Yasunidos, por parte del Estado también, y tiene 20 días para poder emitir un dictamen final y de eso dependerá si se realiza o no esta consulta popular que sería a nivel nacional. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital. El día de hoy les acompañó Gandhi Guama en cámaras, de aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corape informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestros compañeros por ese reporte. Y ahí estábamos escuchando a Antonella Calle, vocera de Yasunidos, quien denunció la posición del gobierno y de carteras de Estado como la del Ministerio del Ambiente, quienes piden se archive la propuesta de consulta popular que busca suspender la actividad petrolera en el bloque 43 en el Yasuní. Calle recordó las afectaciones que ha ocasionado la industria petrolera en el país y la poca responsabilidad de las empresas al realizar la remediación ambiental para las comunidades. La Corte Constitucional debe pronunciarse hasta el 15 de mayo sobre este tema para emitir su dictamen respecto a la solicitud presentada por el colectivo Yasunidos, la cual, como les mencionamos, lleva 10 años en espera y ha tenido el respaldo de cerca de 800,000 firmas. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más noticias en este su espacio comunitario Ecuador en Contacto.